Yo creo que una de las palabras más queridas por el corazón humano es la palabra confianza, porque la confianza acompaña siempre a la verdadera amistad. La confianza acompaña el amor, la pareja que se ama, la pareja que realmente tiene fidelidad y que siempre están el uno para el otro, pues gozan de esa confianza. Lo contrario de esa confianza, por ejemplo, son los celos, que son los celos como una desconfianza, a veces enfermiza en la otra persona, o tal vez es que la otra persona ha dado motivos para eso. Entonces, la confianza es algo muy bello. Si decimos, por ejemplo, de una persona, creo que es muy desconfiada, nadie dirá que ese es un elogio. Que la persona es muy desconfiada, eso no es bonito. Más bien eso nos indica que es una persona que está todo el tiempo poniendo una distancia, o tal vez que incluso es mejor estar uno como a distancia de esa persona. Entonces, la confianza es una palabra que todos amamos, y tener a alguien en quien confiar, por ejemplo, para contarle nuestras dificultades, para contarle nuestros fracasos, para contarle nuestros dolores, o porque tenemos preguntas, es algo maravilloso. Tener a quien acudir es algo supremamente valioso. Bueno, pero aquí viene un punto importante, y es que esa confianza a veces es buena y a veces es mala. Y de eso queremos hablar hoy, porque el Evangelio de hoy nos ayuda a distinguir entre la buena y la mala confianza. Por ejemplo, que yo creo que es lo más fácil de entender, una mala confianza nos puede llevar a una irresponsabilidad. Imaginémonos el caso de un hombre que va a salir con su familia, van a hacer un largo paseo, alquilan un vehículo porque pues que quepan bien el papá, la mamá, los hijos, los equipajes, y resulta que este hombre no verifica cuál es el estado mecánico de ese carro y se lanza a un viaje de 800 kilómetros con un carro que no sabe en qué estado se encuentra, porque él confía. Mira, puede haber un peligro muy grande ahí, porque esa confianza tal vez es una confianza irresponsable, es una confianza que puede conducir auténticamente a una tragedia. ¿O qué diremos del estudiante que sabe que tiene que presentar un examen importantísimo, pero muy importantísimo? Dentro de 3 meses tiene que presentar su examen, y está descuidado y está pasándola bien y está en todas las fiestas y está disfrutando de la vida, y tu examen, no, yo creo que eso lo saco adelante. Esa es una confianza negativa, es una confianza mala, es una confianza irresponsable. Nosotros podemos confiar en Dios, nosotros podemos confiar en su misericordia, nosotros podemos confiar en su poder, nosotros podemos confiar en su palabra, podemos confiar en su gracia, podemos confiar en su santa iglesia, pero que sea confianza de la buena. ¿Y eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, confío en la palabra de Dios, quiere decir que la leo, la estudio, la amo, hago oración con ella, le permito a esa palabra que me cuestione. Si yo digo, yo confío en la palabra de Dios, pero no me acerco para escucharla, es una confianza mala. Otro ejemplo importantísimo, yo confío en la misericordia de Dios. Sí, tenemos todos los motivos para confiar en la misericordia de Dios. Está muy bien que confíes en la misericordia de Dios. Pero en el caso de la misericordia, permíteme que te haga esta pregunta. ¿Confías en la misericordia de Dios para qué? ¿Para qué? ¿Para burlarte de Dios? ¿Para desobedecer a Dios? ¿Para, entre comillas, obligar a Dios que tiene que pensar como tú?
¿Es que Dios tiene que llamar bueno lo que tú llamas bueno? ¿Esa es tu confianza en la misericordia? Entonces, creer en la misericordia de Dios para cambiar mi vida, para entender que me está dando otra oportunidad, para entrar en un camino de amorosa obediencia a sus mandatos, confianza buena. Decir que yo confío en la misericordia de Dios para burlarme de Dios, para burlarme de su ley, para desobedecerle o para creer que Dios tiene que obrar como yo diga, eso no es. Entonces, ¿qué clase de confianza tenemos? La verdadera confianza está señalada por la sabiduría, está señalada por la obediencia, está señalada por la perseverancia, está señalada por la voluntad persistente de buscar lo mejor, así no resbalemos, así caigamos. Esa es la confianza buena. Termino con esta comparación. Imagínate que voy a escalar una montaña, pero yo no soy un escalador profesional, ni mucho menos. Entonces yo me dejo guiar por otra persona. Yo tengo confianza en ese guía. Hasta ahí vamos bien. Si el guía me dice, en este trecho hay que pegarse a la pared de roca, y yo no obedezco, ¿de verdad estoy siguiendo a ese guía? ¿De verdad he puesto mi confianza en ese guía? Entonces Cristo en el Evangelio de hoy nos invita a no tener una falsa confianza. Que yo he sido muy cristiano, que mi familia ha sido muy cristiana, que tenemos muchos amigos sacerdotes, que hemos asistido a muchos grupos. ¿Hay en ti una búsqueda de la verdad y del bien? ¿Está formada tu inteligencia y tu voluntad para seguir el camino del Señor? Esa es la verdadera confianza. Como el escalador, mi confianza en el guía se muestra en que yo sigo lo que Él me dice. Pues que ese sea tu camino y que sea también el mío.